Espero que tengas una hermosa semana esta que estamos comenzando. Mirá, te comento esto porque te puede servir como aliciente para descubrir que después de conocer a Jesús y conocer la Escritura, la Biblia, por muchos años, siempre vas a estar descubriendo alguna cosa. Y me pasó anoche. La chica que dirigía el culto en la iglesia donde nosotros vamos, acá en Carlos Paz, estaba alentando y dirigiendo el canto congregacional y usó como imagen de la Biblia el ejemplo de una mujer que se acercó por detrás a Jesús con la idea de que si tocaba por lo menos el borde del manto de Jesús, quedaría sana. Este es el caso en cuestión. En Marcos 5:24 dice que Jesús fue con él y mucha gente le seguía y le apretaban y una mujer que padecía flujo de sangre por ya 12 años había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, acá viene el tema, si tan solo tocare su manto o el borde de su manto, como dice en otro texto, seré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y enseguida Jesús, sabiendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Y el punto es lo del borde del manto de Jesús, ¿no? En Mateo está claramente especificado, Mateo 14:36. Le rogaban la gente que estaban enfermos y los ponían así en la calle para que Jesús pase cerca de ellos y los toque. Dice que esperaban que Jesús por lo menos se dejara tocar el borde de su manto. Y es una mentalidad judía que hay que tomar acá. En el borde del manto, ellos era donde tenían las filacterias, es decir, pequeños textos de la Biblia cosidos en el borde del manto. El manto era la cubierta exterior, como decir la campera o el saco. Era la ropa más exterior y que era, por supuesto, la que daba aspecto a la persona, le brindaba cierto aspecto. Y con el tema del manto era como un poncho en realidad, pero un poncho lo mejor que se podía. Y hay casos como el manto de Elías, por ejemplo, y varios relatos del tema del manto en el Antiguo Testamento, pero en el caso de Jesús es interesante que esta mujer se acercó a él pensando tocar el borde de su manto, porque ahí Jesús tenía pequeños textos de la Biblia seguramente anotados en un pequeño papelito o cuerito, cosidos en el borde del manto. Y como un buen judío de su tiempo, que mostraba aún en su aspecto una identificación clara y directa con el Padre Celestial, con Dios. Y la mujer se acercó a él justamente para acercarse en esa identidad que tenía Cristo como una persona de fe y de confianza en Dios y de vida de oración. Con ese manto se tapaba la cabeza para orar. Con ese manto mientras oraba podía tocar el borde y recordar los textos bíblicos que tenía cosidos ahí, que habían sido elegidos cuidadosamente. Y el punto que yo quería decir es, mirá vos como después de tantos años yo nunca había pensado por qué ese interés, o no había pensado en que se ve ahí un interés en el borde del manto de Jesús. Y es interesante porque es la imagen que Jesús daba de una persona de oración. Y la gente se acercó a él interesado en ese aspecto de su vida, el que él oraba y tenía fe en el Padre, que a nosotros también nos sirve hoy acercarnos a Jesús sabiendo que Él es nuestro camino, está directamente en nuestro camino hacia el Padre, como Él claramente lo dijo.
De manera que acerquémonos a Jesús, porque sabemos que a través de Él nos estamos acercando al mismísimo Dios.